Ali Bantú es abogado, defensor de los derechos humanos e integrante del colectivo Justicia Racial. Es precandidato presidencial en la consulta del Pacto Histórico por el colectivo Somos Pueblo y avalado por la Colombia Humana. En esta entrevista desde la izquierda, el dirigente afro habló de sus propuestas, de su iniciativa de profundizar la reforma agraria, la radicalización de las reformas sociales y la agenda social que traen las periferias que él quiere impulsar en la jefatura del Estado. Mi nombre es Oscar Sotelo Ortiz y esto es Entrevistas desde la Izquierda. Bueno, compañero Ali, muchas gracias por este espacio con el semanario Voz. Te agradezco que estuvieras acá con nosotros en estas entrevistas desde la izquierda. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Oscar, por la invitación y al semanario Voz por este espacio. Bueno, compañero Ali, arranquemos con lo duro, ¿no? Es un momento crucial para el país y para la continuidad del proyecto político del cambio. Nos gustaría saber cuál fue la motivación para presentarse como precandidato presidencial en esta consulta que será en octubre, esta consulta del Pacto Histórico. Creo que la necesidad de que en el pacto histórico hayan voces auténticamente populares que vengan de los márgenes de la sociedad, de las periferias de este país. Y mi voz es eso, mi voz que viene del movimiento estudiantil, de un abogado, defensor de derechos humanos que se hizo a pulso, que se graduó casi que de milagro de una universidad, como le toca a la mayoría de los jóvenes en este país, de los sectores más excluidos, pero que sobre todo decidieron no rendirse. Esa voz era absolutamente necesaria en ese espacio y sobre todo por las causas y luchas que hemos venido realizando junto a un montón de jóvenes defensores de derechos humanos en el país relacionados con la política de drogas, con más bien la guerra contra las drogas que se desarrolla en todo el Pacífico colombiano, en el Caribe, en otros departamentos y regiones del país. También en el marco de un sistema de justicia que criminaliza la pobreza, que castiga y que persigue a ciertos sectores como forma de tramitar las desigualdades sociales históricas que tiene el país. Y obviamente el tema de seguridad pública relacionado con la violencia policial, la violencia militar, de cómo se distribuye la seguridad para ciertos sectores y la inseguridad para otros sectores, que implica el castigo y la muerte en muchas ocasiones que me ha tocado defender a víctimas de violencia policial, de crímenes de Estado. Y obviamente también pues decirte que como un hijo del pueblo, un hijo del pueblo afro, de los movimientos afros también que han venido caminando y radicalizando el proyecto de transformación del país, pues ese espacio, el pacto histórico, no podía quedarse con una voz, sin una voz de la gente negra en un espacio como ese, que definitivamente son quienes vienen también planteando la necesidad de profundizar el cambio y la continuidad del proyecto progresista. Y como un hombre que encarna también esas luchas, esos procesos, que cree en el proceso de transformación del presidente Gustavo Petro, pues era necesario que allí estuviésemos y le diéramos una continuidad a esa votación histórica que sacó el proyecto del progresismo tanto en el Caribe como en el Pacífico, donde mi pueblo, Timbiquí, donde nací, apostó por el presidente Petro y bueno, los resultados fueron inmejorables, 99% de la votación. Ahora queremos radicalizar ese proyecto y sacar el 100% de la votación, no solo en Timbiquí, sino en todo el Pacífico, el Caribe. Contigo ya serían varias precandidaturas, tenemos un abanico de precandidaturas, destaco muchos liderazgos femeninos, y bueno, todos se van a medir en la consulta de octubre y quisiera tu opinión sobre estos nombres, ¿no? Sobre estas candidaturas. Y una preguntita, ¿tantos liderazgos en competencia, en tu opinión, que robustece o atomiza la unidad del pacto? Robustece la unidad, muestra la diversidad que somos dentro de la izquierda, permite el debate, permite que los ciudadanos, que las ciudadanías puedan escoger al mejor de todos. Creo que estábamos acostumbrados en el país a que eh, las derechas sacaran sus dos candidatos y uno no veía a quién escoger.
De hecho, por eso gran parte del abstencionismo en Colombia obedecía que eran lo mismo. Votar por Santos o por Uribe era prácticamente casi que los mismos candidatos y no había diversidad. Hoy la izquierda está demostrando que se permite la diversidad de pensamientos, se permiten las candidaturas. Un hombre como yo, que no vengo de apellidos, que no vengo de las élites, pues anteriormente era casi que impensado que estuviéramos en un escenario así, y hoy se permite precisamente por la apertura democrática que hay en el país, y eso va a permitir la unidad también del pacto histórico alrededor de la candidatura que gane, que aspiramos ser nosotros. Se conoció la ponencia que se va a discutir en el Consejo Nacional Electoral a propósito del pacto histórico. Y lo que se ha filtrado es que esto que está ocurriendo con fusión no permitiría la entrada de Colombia Humana frente como a este proceso lento y que también condiciona mucho la consulta de octubre. Mi opinión al respecto de la ponencia que se presenta ante el CNE para el reconocimiento de la personería jurídica y mediante la cual pues ya se avisora algunas de las decisiones que podrían tomarse con respecto al Partido Progresista, al Partido Colombia Humana, que es el partido del presidente. Yo creo que esta es una jugada de la extrema derecha nuevamente para sabotear la democracia de este país, para sabotear el proyecto de transformación que viene planteando el presidente Gustavo Petro, que viene liderando junto al pueblo colombiano. Me parece grave que después de cerca de 8 meses, 9 meses que se viene tramitando este proceso y estamos a escasos 17 días para que el Consejo Nacional Electoral tome una decisión con respecto a garantizar los derechos del pueblo colombiano a decidir y sobre todo la militancia del pacto histórico a elegir su candidato a la presidencia del 2026, que no es un tema menor, pero también para la elección de los candidatos tanto a Cámara como a Senado. Hoy estamos literalmente en una situación, estamos en vilo, ¿sí? En una situación de zozobra, porque cualquier situación que pase allí, simplemente el 26 de septiembre vamos a tener posiblemente una decisión que no sea favorable para la democracia del país y el CNE sabotee este proceso. A propósito de unos flyers, bueno, de la campaña ya de ustedes, como Somos Pueblo, y es digamos, esa frasecita me llamó mucho la atención de Colombia, la madre que nos parió. Me pareció muy interesante y me gustaría que nos contaras cuál es el mensaje que quieren transmitir con esta idea de Colombia, la madre que nos parió. Sí, este es el país que nacimos, que crecimos, que amamos, y tristemente es el país que también sufre las violencias, sufre las desigualdades, sufre también las muertes diarias de miles de personas cada año en Colombia, y que se sigue derramando mucha sangre. El llamado que hacemos es que debemos cuidar nuestra tierra, debemos cuidarnos entre los colombianos y las colombianas, y que debemos desarrollar un amor como el de un hijo hacia una madre y el de una madre hacia un hijo, que yo creo que allí está la respuesta. Por eso nosotros hablamos del amor radical por el pueblo, del amor radical por nuestro país, del amor radical por las madres de este país que han parido las vidas, pero que tristemente siguen enterrando los muertos y a sus hijos. Estamos apelando a la empatía radical también, porque creemos que allí en los valores está la posibilidad de que este país vuelva, más bien inicie para ser un país distinto, inicie un nuevo camino, un nuevo futuro distinto, porque ya estamos cansados, la gente está cansada en este país de tanto derramamiento de sangre, de tanta desigualdad, de tanta guerra contra las drogas que se traduce en guerra contra la gente, de tanto a veces hasta tanto luchar, porque no es fácil en medio de tantas dificultades que vive la gente, no tener una esperanza de un país distinto. Y creo que es la puerta que ha abierto el presidente Gustavo Petro con este gobierno, pero no basta con eso, es necesario atravesarla y que la gente pueda llegar al banco de las oportunidades y empezar a reconstruir sus proyectos de vida después de más de 50, 60 años de guerra.
Compañero, bueno, ya entremos un poco en debates hoy álgidos de la agenda. Entre esos está lo económico. Yo creo que tenemos algo contradictorio, ¿no? Hay crecimiento por encima de dos o tres puntos, la inflación se encuentra controlada y los niveles de desempleo se reducen. Pero por otro lado tenemos crisis fiscal que compromete los recursos sociales del Plan Nacional de Desarrollo y una especie de bloqueo parlamentario en el Congreso que imposibilita que iniciativas como las leyes de financiamiento tengan, pues, que puedan ser discutidas democráticamente. Bueno, si usted es presidente, compañero, ¿cómo piensa resolver esas tensiones? ¿Cómo piensa resolver en este caso puntual la crisis fiscal que tiene hoy el país? Bueno, lo primero se ha dicho, hay que ganar la mayoría en el Congreso de la República. Este es un país que pues tiene tres poderes, que es lo que compone el poder público en Colombia, y no basta con la presidencia, no basta con la presidencia, es necesario tener a las mayorías en el Congreso para que definitivamente las reformas podamos tramitarla en el primer y segundo año de gobierno. Es fundamental que el pueblo colombiano sepa elegir y elija a los senadores, a los representantes a la Cámara, que estén del lado del pueblo y no de las élites, de las oligarquías y de las mafias. Esa es una decisión del pueblo colombiano. Si no tomamos esa decisión, pues vamos a seguir en las dificultades en las que estamos. El presidente de la República, el próximo, le va a tocar tristemente tener que rogar, negociar con bandas delincuenciales que hacen parte de ese Congreso de la República, representadas en algunos senadores, en algunos representantes a la Cámara. Así que eso es fundamental, Oscar. Por otro lado, la crisis fiscal no es un tema de ahora, es un tema viejo en el país que es necesario afrontarlo con la mayor responsabilidad. No es justo que el presidente Petro presente una reforma tributaria y desde ya los congresistas le cierren la puerta incluso al debate. Esto afecta al pueblo colombiano, afecta a la política social, afecta a los recursos que deben ir para deporte, para salud, para educación, para vivienda, etcétera, etcétera. Y son esos mismos congresistas que después salen a decir y a criticar al presidente Petro de que después no hay recursos para el deporte o el esparcimiento o para la salud de los colombianos. Son los mismos congresistas. Creemos que parte de la dificultad que tiene hoy la crisis fiscal en el país, pues por un lado está en la recaudación de impuestos y a quién están agravando con los impuestos en el país. Aquí los ricos tristemente son los que menos pagan impuestos, lamentablemente. Y las clases medias y más empobrecidas del país son las que mayormente pagan los impuestos en Colombia. Eso necesita revertirse. Necesitamos que los ricos de este país, que el sistema financiero, que se enriquece con más de 20 billones de pesos promedio cada año, pues hay que ponerlos a pagar impuestos para que la política en Colombia, la política social, pues tenga recursos para invertir y que el próximo gobierno tenga recursos para invertir. Pero eso también pasa por una discusión de la planificación económica en el país. Tenemos lamentablemente una minería que además de las enormes riquezas que se producen, en el país se trabaja más como al estilo de contrabando. En vez de generar riquezas para el país, pues estos recursos salen prácticamente como sale la cocaína en Colombia, sin pagar ningún tipo de tributos. ¿Sí? Y eso necesita una planificación seria, un Estado que planifique los sectores de la economía, no solo la minería, sino de los demás sectores de la economía del país. Hablemos un poco de las reformas, compañero Ali. Este gobierno se metió a fondo con unas reformas de política social
logró la aprobación de la pensional y la laboral, quedaron pendientes reformas estructurales como la salud, educación, el tema energético, la transición. Bueno, si usted es presidente, ¿cuál sería su agenda social para el país? ¿Cuál sería esa urgencia en materia de política social que necesita pues, este pueblo? Nosotros estamos planteando y discutiendo, dialogando con la gente y escuchando sobre todo al pueblo colombiano. Estamos visitando diferentes plataformas organizativas y escuchando a los campesinos, a las campesinas, a los jóvenes que hoy tristemente tienen que elegir entre el hambre o las mafias. Y ese es un dolor de patria que personalmente a veces cargo cuando me reúno con la gente, cuando veo la prensa del país en las mañanas, y que es algo bastante doloroso. Cuando sabemos y conocemos la respuesta que requiere este país, los problemas ya los conocemos, pero también sabemos la respuesta. Sin embargo, no hay voluntad, no hay voluntad, no ha habido voluntad por parte de las oligarquías de este país, de las élites, y tampoco del Congreso de la República. Y creemos que el próximo gobierno debe concentrarse en la redistribución de la tierra. Creemos que allí residen uno de los problemas fundamentales del país, razón y lo que explica parte del conflicto armado en Colombia. No es posible que la tierra hoy siga siendo para pasear caballos, como ocurre en el ubérrimo, que es la finca de Álvaro Uribe Vélez, mientras millones de personas no tienen un metro de tierra para cultivar el pan y cultivar sus alimentos. Eso es bastante triste. Nosotros creemos que es fundamental hacer una redistribución de la tierra en Colombia. Y yo soy uno de los que estoy de acuerdo que si es necesario expropiar tierra a los grandes terratenientes para entregársela al pueblo colombiano, estoy listo y estoy dispuesto a hacerlo. La reforma tributaria debe avanzar a pasos gigantes. Sabemos los esfuerzos que ha venido haciendo el presidente Gustavo Petro, comprando incluso tierras para entregárselas al campesinado. Estamos llegando a cerca de 700.000 hectáreas, pero eso es importante, pero no es suficiente. Sabemos que no es suficiente. Sabemos que el 1% de la población colombiana tiene en sus manos cerca de la mitad de la tierra productiva del país. Eso es un exabrupto en un país donde la desigualdad en Colombia ya da vergüenza y seguimos como uno de los países más desiguales del mundo, ocupando el puesto 3, el puesto 2, y eso es una cosa bastante vergonzante. Entonces, si sabemos que hay que hacer redistribución de la tierra, lo saben las élites, lo sabe el pueblo colombiano, ¿por qué no lo hacemos? Se requiere entonces de un presidente también con valentía, que esté dispuesto a expropiar, si es necesario, la tierra que le ha sido despojada a los campesinos, a las campesinas, que le ha sido despojada al pueblo colombiano, y devolvérsela al pueblo. Eso estamos dispuestos a hacer, y creemos que allí reside una de las reformas más importantes, o uno de los cambios más importantes que toca hacer en el país. Entonces hablaríamos más o menos de aceleración del proceso de reforma agraria, más o menos. Así como es. para... Listo. Así Y es, digamos, así es. compañero Ali, y con respecto a la reforma pensional, laboral, obviamente, ¿estarías comprometido en su implementación como si fueras presidente? ¿O tendrías algunas observaciones frente a esos proyectos? 100%, hay que no solo implementarlas, sino que toca seguir profundizándolas. En materia laboral, por ejemplo, yo creo que aquí toca pensar en el pueblo colombiano. Aquí no puede ser solo trabajo, 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 mientras se enriquecen unos y se empobrece el pueblo colombiano. ¿El trabajo para qué? El trabajo debe dignificar a la ciudadanía y uno debe ir feliz a su trabajo. Aquí la gente normalmente se levanta a las 4 de la mañana y va normalmente triste a sus jornadas laborales. Primero porque los salarios aún no alcanzan y no le alcanzan a la gente para cumplir sus sueños, incluso para comer bien.
Tenemos un salario mínimo que ha venido creciendo porque el presidente Gustavo Petro así se comprometió y así lo ha hecho, pero sigue siendo un salario que no le permite a un padre de familia, una madre de familia, mandar a su hijo a estudiar, que no le permite ni siquiera comprometerse para pagar una vivienda, así sea crédito, no alcanza el salario mínimo. Pero la gente trabaja de lunes a sábado, incluso de domingo a domingo, por el salario mínimo, y es una situación bastante compleja en el país, que a pesar de que ya estamos sacando en el marco de este gobierno cerca más de 2 millones de personas de la pobreza, pues sigue siendo un reto los derechos laborales que permitan a la gente vivir con dignidad y también que permitan el esparcimiento, también que permita a la gente trabajar, pero también poder estudiar. Yo creo que este país es muy bello. Yo he venido haciendo, Oscar, un ejercicio en los lugares que he venido visitando en el país y preguntándole a la gente si conocen el Pacífico, si conocen el poderoso y hermoso mar, el Pacífico, su gente, estos territorios tan bellos que tenemos en el país. Y te cuento que ayer estaba precisamente en Flandes y Girardot, y por cada 50 personas, 2 habían estado cerca de Buenaventura, pero el resto no conocen su país, no conocen esta madre que nos parió a todos los colombianos y a las colombianas. Es como hijos de esta tierra, pero que no conocemos nuestro territorio, nuestro hogar. Y hace parte de los desafíos que nosotros, de la profundización de una reforma laboral que se aprobó, creemos que eso toca seguirlo avanzando, que la gente pueda trabajar 4 días a la semana, pero que pueda dedicar 2 al estudio, que pueda dedicar 1 día al descanso, que pueda la gente visitar museos, que podamos conocer nuestro país, que podamos viajar y conocerlo. Hablemos un poco de la pensional, y tú que representas un poco a las comunidades negras, afro, ¿cómo estamos en esa materia con nuestros ancianos y ancianas afros? Se habla muy poco de eso, ¿sabes? Y me gustaría saber si tienen mapeado cómo se encuentra la situación de los adultos mayores en las poblaciones y comunidades negras. Pues fíjate, Oscar, que yo creo que el presidente Petro es un hombre antirracista. Antirracista porque no solo presentó la reforma pensional, sino que logró con muchas dificultades sacarla del Congreso. Esto va a afectar de manera positiva a los ancianos y a las ancianas de nuestros pueblos, a los que algunos llaman mayores y mayoras. Eso es ser antirracista. Resolver las condiciones materiales de existencia de la gente más empobrecida y más vulnerable del país, como son los ancianos y las ancianas afros de Colombia. Yo vengo de un territorio donde cerca del 95-97% de los ancianos no lograban una pensión. Esto realmente es un espaldarazo, y incluyo a mi madre, incluyo a mi padre, que no iban a ver una pensión si no es porque el presidente Petro se compromete, y obviamente los congresistas del Pacto Histórico y otros que sacaron adelante esta apuesta. Así que muy feliz realmente por esto. Creo que toca seguir mejorando lo que va a recibir, los recursos que van a recibir cada anciano en Colombia por la pensional. Toca seguir generando las condiciones para que puedan vivir en mejores condiciones de vida. Quiero que hablemos de un tema que es un poco polémico y en la cual yo creo que tú tienes mucha legitimidad para emitir opiniones, y tiene que ver un poco como con ese pendiente de lo que fue el Ministerio de la Igualdad, que incluso en la campaña electoral del 2022 digamos que abrió mucha expectativa, sobre todo considerando que esto es un país socialmente desigual, con muchas dificultades. Y bueno, lo que tenemos es que no se cumplieron las expectativas políticas frente a esta iniciativa del Ministerio de la Igualdad. Bueno, tú, como presidente de la República de Colombia, ¿cómo corregirías y avanzarías en esa promesa de inclusión, igualdad, justicia social? ¿Y cuál sería esa hoja de ruta para poner en funcionamiento el ministerio para sus objetivos estratégicos? Es decir, reducir las brechas sociales, reducir la desigualdad social. Bueno, ¿cuál sería la estrategia? Bueno, eso está relacionado en primer lugar con lo que hemos planteado, tierra para quien la trabaja.
¿sí? Y tierra para la gente que no la tiene también, ¿sí? Porque la gran mayoría de la gente que no trabaja la tierra en este país es porque no tiene un metro de tierra. Pero esta tierra debe acompañarse también de las nuevas tecnologías, porque tristemente el campo colombiano está atrasado casi que un siglo con respecto a otros países del mundo donde ya están trabajando con inteligencia artificial, donde la ciencia está incorporada al campo. Y lamentablemente en Colombia todavía seguimos trabajando con la pala y con el asadón. Así es como están los campesinos y las campesinas de Colombia. Necesitamos tecnificar el campo y, sobre todo, incentivar que las juventudes, que la fuerza de trabajo más importante del país vuelvan al campo. Eso hay que acompañarlo con universidades, hay que acompañarlo con el SENA, hay que acompañarlo con institutos tecnológicos que permitan incentivar a la juventud el regreso al campo. Si esto se activa, pues vamos a tener mejor condiciones de empleo, empleabilidad para la gente en el país, y esto va a mejorar las condiciones pues, de trabajo de la gente, y asimismo pues los hogares van a ver cómo va a fluir el billete, el recurso, los salarios, que es lo que finalmente puede mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano. La política del Ministerio de la Igualdad, más bien el Ministerio de la Igualdad, un sector que creamos, yo fui uno de los abogados que trabajó el proyecto de ley, uno de los 5 abogados que trabajamos el proyecto de ley que le presentamos al presidente Petro, que posteriormente la vicepresidenta Francia Márquez le presenta al presidente. Y yo sí tengo, pues, que decirte, Oscar, y ser honesto con la audiencia de Semanario Voz, y es que yo sí, mi opinión era que no era necesario un Ministerio de Igualdad en el marco de este gobierno. Primero, porque crear un ministerio toma tiempo y el pueblo colombiano necesita resultados concretos. Nosotros en el Pacífico y en los más de 300 municipios en el país que aún no cuentan con agua potable, yo fui uno de los que dije, es mejor dedicarnos a construir los acueductos del país que a construir un ministerio que se demoran 8 años construyendo. Además de los múltiples errores que se cometieron también en la ejecución de los recursos, en decisiones económicas y políticas que se tomaron dentro del ministerio. Pero además, lo que desarrolló la Corte Constitucional al revisar esta ley, que pues para el 2026 simplemente este ministerio deja de existir, a menos que el presidente, que aspiramos ser nosotros, pues vuelva a presentarlo ante el Congreso y que el Congreso efectivamente lo apruebe. Entonces no tendremos Ministerio de Igualdad para el 2026, esa es la realidad. La igualdad en este país, pues como te lo señalé, pasa por la redistribución de los recursos que tenemos, pero además también del recurso público. Aquí no, para nadie es un secreto que el desarrollo de Colombia y la inversión de los recursos viene siendo muy centralizada en algunos departamentos, en algunas ciudades, en algunos municipios, pero la mayoría de los municipios colombianos tristemente no reciben las inversiones para resolver infraestructura, resolver situaciones que vienen de siglos y que aún no pueden resolverse y no se han resuelto. El Pacífico colombiano es una muestra de ello. Buenaventura, sin agua potable, el principal puerto del país. Eso es una vergüenza. Ni qué decir de Tumaco, de Quito, casi que todo el Pacífico colombiano. Ni siquiera agua potable, estimado Oscar, y eso es una deuda pendiente que queda de este gobierno y que en el próximo gobierno tenemos que realizar. El Caribe colombiano pues tampoco es ajeno a esta problemática. Santa Marta, por ejemplo, sin agua potable, y muchos otros municipios del Caribe. Ya hablando un poco de las regiones, de las periferias, de los territorios que, como tú dijiste, le votaron al cambio, pero otro de los pendientes, en este caso, y donde hay muchas críticas a lo que fue la política de paz total del gobierno nacional, que pues cada vez tiene más dificultades. De todas maneras, se necesita construir la paz. Colombia necesita la paz. Bueno, desde esa voz pacífico, desde esa voz afro,
desde esa voz que viene desde los movimientos sociales, ¿cuál sería tu estrategia para lograr la paz en el país? Ya sea con grupos armados que todavía tienen carácter político tipo ELN o con estructuras armadas delincuenciales como el Clan del Golfo, como disidencias de las FARC, etcétera. Bueno, ¿cuál sería tu propuesta de paz total? Y te lo pregunto porque vienes de ahí, de la región, de esos lugares donde la gente, las comunidades, la población civil ha sido tan golpeada por la violencia que ya es estructural en este país. Bueno, ¿cuál sería tu estrategia para la paz en Colombia? Yo creo que la mejor estrategia para la paz en el país es mayor inversión social. Es resolver las condiciones materiales de existencia básica de la gente. Que los niños puedan ir a escuelas dignas, que exista agua potable en cada hogar de este país, que el campesino y la campesina reciba los subsidios para trabajar la tierra, pero además que reciba la tierra para poderla trabajar, que las universidades hagan presencia en todo el territorio nacional para que ningún niño y niña tenga que elegir entre el hambre y las mafias, que las universidades se concentren en desarrollar ciencia y tecnologías. Ese es el presente y ese es el futuro del mundo. Nosotros debemos empezar a producir ciencia, conocimiento, para resolver los problemas nuestros, pero también de la humanidad. Esa es la mejor paz que nosotros podemos proponerle a la gente que hoy está en las líneas de muerte, en las fronteras de la muerte, haciendo de todo para llevar un pan de comida a sus casas, apostando la vida, como tú lo pudiste ver, Oscar, de estos 11 latinoamericanos de Venezuela, de Sucre, que salían en una lancha y Donald Trump, con una sonrisa esparpanante, los asesina frente a la mirada impotente de los latinoamericanos, y que luego sale a burlarse. Personas que no son narcotraficantes, personas que son de estos pueblos del Pacífico, del Caribe colombiano. La mayoría de ellos, nosotros venimos realizando una investigación en el colectivo Justicia Racial, donde hemos encontrado que cerca del 70% de las personas que se montan en estas lanchas, los llamados lancheros, a llevar cargamentos de cocaína a diferentes partes del mundo, son víctimas del conflicto armado. Son personas que no terminaron ni siquiera el bachillerato. Son personas totalmente desempleadas, viven en condiciones de absoluta pobreza y de miseria, y apuestan la vida por cualquier 20, 50 millones de pesos, que para ellos significa comprarle una casa o hacerle una casa a sus hijos, a sus abuelas, a sus madres. Así es tan crítica la situación. Entonces, esto no se resuelve con buques de guerra, con aviones de guerra, disparándoles desde el aire como lo hizo Donald Trump, o encarcelándolos en diferentes partes del mundo. Si nosotros seguimos en esa política equivocada de que vamos a resolver con balas problemas que son estructurales y que obedecen en gran parte a la desigualdad económica de un pueblo que se está muriendo de hambre, que está luchando por un futuro abierto para todos y para todas, pues estaremos equivocados. Pero también hay que decir que sí seremos muy firmes con los grupos armados que hoy son simplemente mafias al servicio del narcotráfico, al servicio del dinero en Colombia, y sí vamos a disputarle metro a metro, centímetro a centímetro de esta madre que nos parió, que es Colombia. Y ya que hablabas de Trump, me introduce un poco en la siguiente pregunta, política exterior. Bueno, en el gobierno de Ali Bantú, ¿cómo va a ser la política exterior de Colombia? Te hablo Estados Unidos, te hablo Palestina, Ucrania, África, que en este gobierno ese acercamiento con África fue muy interesante, pero me gustaría tu opinión sobre la política exterior. ¿Cuál es la propuesta de política exterior que ustedes le dan al país? Creo que daría continuidad casi que a todo lo que ha venido desarrollando el presidente Gustavo Petro con respecto a la política exterior. Lo que ha hecho con Palestina, eso quedará en la historia de la humanidad, del papel que jugó Colombia y que está jugando Colombia para defender la vida de un pueblo que está siendo exterminado y desaparecido de la faz de la tierra. Con respecto
a Estados Unidos. Creo que endurecería un poco más el tono y las decisiones. Yo creo que hay que sacar las bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia. Tienen que irse. Este es un país soberano y no permitiría que ningún otro país tenga bases militares en una violación frontal de la soberanía del pueblo colombiano y de nuestro país. Todas se irían, porque a pesar de que están aquí supuestamente para ayudar o coadyuvar en la seguridad, lo que han venido realizando es una cosa totalmente distinta. La inseguridad sigue disparada, el negocio del narcotráfico sigue funcionando sin mayores dificultades, y un ejemplo de ello es precisamente Tumaco, donde hay una presencia militar impresionante y aún así el negocio sigue funcionando sin ningún problema. Y también hay presencia de los Estados Unidos y las fuerzas militares de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces no sé a quién quieren engañar. Necesitamos que las bases gringas que están en Estados Unidos las saquemos como hizo Correa en Ecuador. Eso yo lo cambiaría con respecto al presidente Gustavo Petro, pero también sí profundizaría un poco más con los procesos revolucionarios de izquierda en África, que están dando un ejemplo no solo para el continente africano, sino también para todo el sur global. Estrecharía lazos con el presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso y otros del Sahel que vienen planteando la segunda independencia para el continente africano, pero también que están inspirando a todo el sur global. Finalmente, compañero Ali, ¿cuál es el mensaje que le envías a lectores y lectoras del semanario Voz? ¿Cuál es el mensaje a Ali Bantú, precandidato presidencial del pacto histórico para esta consulta del 2 de octubre? No es momento de retroceder, es momento de avanzar. Es el momento de salir el 26 de octubre, millones de colombianos y colombianas, a abrazar la consulta popular del pacto histórico, a abrazar la candidatura de Ali Bantú, que es la candidatura que está proponiendo radicalizar y profundizar los cambios del proyecto de izquierda y del progresismo en Colombia.